Hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Doy nuevamente gracias a Dios por permitirme estar leyendo el libro de Daniel a manera devocional, en el cual hemos aprendido mucho y que en estas palabras del libro de Daniel vemos Dios cómo ha protegido a sus hijos, a sus escogidos. Vemos a Daniel que ha pasado por momentos difíciles, pero de todos ellos le ha librado el Señor. También quiero hablar sobre el contenido, el propósito del libro de Daniel y así contextualizar más acerca del libro tan maravilloso que nos corresponde. A partir del contenido del libro podemos deducir algunos de los propósitos con el cual fue escrito, que podríamos resumir en la siguiente manera. En los primeros capítulos notamos que sobresalen las figuras de Daniel y sus amigos, y que a pesar de vivir en circunstancias adversas, decidieron ser fieles a Dios y fueron vinculados por Él. Esto serviría de ejemplo y estímulo para muchos otros deportados que también podrían verse tentados a olvidarse de su Dios y adaptarse a la cultura pagana de Babilonia. Inmediatamente vemos también el interés de Dios por los gentiles. Hay varios detalles que nos lo demuestran. Por un lado, Daniel es usado una y otra vez para llevar el conocimiento de Dios a reyes gentiles como ¿quién? Como Nabucodonosor y sus sucesores. Y no solo eso, sino que en varias de las visiones del libro vemos que Dios le da a conocer un completo programa profético acerca del futuro de los reinos gentiles. Sin duda, el propósito que Dios perseguía con todo esto era que los gentiles llegasen a conocer al Dios de Israel. Cuando Daniel escribe, tanto él como el pueblo de Israel se encontraban cautivos en Babilonia. Este hecho podría hacer pensar a muchos judíos que Dios se había olvidado de ellos y de todas las promesas que les había hecho en el pasado. Pero este libro tiene el propósito de presentar la fidelidad de Dios hacia el pueblo de su pacto. Por eso, a pesar de que, debido a su desobediencia, tuvieron que ser castigados, aún así Dios seguía protegiéndolos y preservándolos a fin de cumplir con ellos todas las promesas que le habían sido hechas. El libro de Daniel pretendía enseñar a los judíos que estaban exiliados junto al profeta y también a aquellas generaciones de judíos que vendrían después de ellos, cómo deberían de vivir en medio de una sociedad pagana. Ellos no deberían vivir intimidados por sus amenazas. Esto lo vemos en Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Ni seducidos por sus ofertas mundanas. E incluso en los periodos de gran angustia y dolor que el libro anuncia, ellos nunca deberían olvidar a su Dios. En este sentido, las palabras las encontramos en Daniel capítulo 11, versículo 32. Sirven para resumir bien cuál debería ser su actitud en esos momentos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bueno, hermanos, entonces los invito para que estemos en oración, para que ahí sí entremos a nuestra maravillosa historia en el capítulo 7 de Daniel. Y la lectura que tú puedes hacer en tu casa es del versículo 1 hasta el 28. Vamos entonces, hermanos, a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia y bondad. Te rogamos, Señor, de que nos guíes y nos hables en tu palabra, porque en ella hallamos la sabiduría que necesitamos. Hallamos, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Espíritu Santo, te ruego, Señor, de que abra nuestros corazones a tu palabra y que se quede en ellas. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, vamos entonces a continuar con nuestra historia. Cuando yo era niño, con frecuencia tenía sueños extraños. En ellos veía toda clase de animales salvajes que subían por la amplia escalera de mi casa y pasaban en fila por la puerta de mi dormitorio. Me acuerdo especialmente de las jirafas, porque veía cómo se
golpeaban la cabeza contra el cielo raso, aunque éste era bien alto. Pues bien, cierta vez David tuvo un sueño parecido, con la diferencia de que los animales que vio no subían por una escalera, sino que salían del mar. Una noche, no mucho antes de ser llamado para interpretar la escritura en la pared durante el banquete de Belsasar, vio en visión la orilla del mar. Puede haber sido una ribera rocosa, como las que recordaba haber visto en Palestina o en una playa arenosa semejante a la del Golfo Pérsico, junto a las que debe haber pasado más de una vez en sus viajes para atender asuntos del rey. Soplaba un viento fuerte y grande, las olas rompían y estruendosamente en la costa. Repentinamente, mientras observaba la fuente mareada, vio que un animal de apariencia extraña salía del mar. No era una ballena, ni un tiburón, ni una marsopa, animales que a veces son llevados a la orilla por una tormenta, sino un león. Pero no se trataba de un león común, pues tenía alas de águila. Mientras se acercaba el león, una ráfaga de viento pareció arrancarle las alas, y enseguida el curioso animal se paró sobre las patas traseras y comenzó a comportarse más como un hombre que como un león. En ese momento Daniel se dio cuenta de que un segundo animal salía del mar. Se trataba de un oso, que tenía una parte de cuerpo más alta que la otra y que llevaba 3 costillas en la boca, como si estuviera hambriento. Luego apareció un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de ave. Apenas había pasado este extraño animal cuando pudo percibirse una terrible conmoción en el agua cercana a la costa. Pronto Daniel vio aparecer una cuarta bestia tan extremadamente horrible que no supo cómo llamarla. Tenía 10 cuernos y grandes dientes de hierro. Poseía una fuerza descomunal y pisaba con furia sobre la playa. Mientras Daniel la observaba asombrado, vio que salía otro cuerno que iba creciendo cada vez más. Este tenía ojos y una boca, y en su crecimiento arrancó de raíz 3 de los primeros cuernos. Apartado por un momento los ojos de la visión, el anciano profeta miraba hacia arriba como hacia el cielo. Allí vio a Dios en la apariencia de un venerable anciano, sentado sobre un trono glorioso. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles le atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. ¿Y quiénes iban a ser juzgados? Daniel escuchó atentamente. Los ángeles hablaban acerca de las 4 extrañas bestias y particularmente de la última, de la apariencia extremadamente horrible. En los libros se hallaban registradas todas las maldades que habían hecho esta fiera. Por fin Daniel oyó el veredicto: culpable, y el castigo, pena de muerte. Seguí mirando, dice Daniel, hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. La siguiente escena que contempló el profeta era diferente y hermosa. Vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y hubo un gran regocijo en el cielo cuando ese glorioso ser se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Así, con una nota gloriosa, terminó lo que había comenzado como un sueño extraño y aterrador. Pero ¿qué significaban todas estas cosas? Eso es lo que Daniel deseaba saber. La Biblia dice que el sueño lo había dejado muy preocupado.
Entonces vino un ángel y le explicó todo lo que Daniel había visto. Le dijo, era una visión de hechos futuros. Había visto las 4 extrañas bestias que habían salido del mar, representaban 4 grandes imperios que le sucederían en el futuro. El león era Babilonia, que ya entonces había perdido el empuje de sus alas. El oso presentaba a Medo-Persia, cuyos ejércitos hacían preparativos para atacar a Babilonia. Después de este imperio vendría Grecia, simbolizada por el leopardo, a la que a su vez le seguiría Roma con los cuernos o poderes que derivaban de ella. Estos imperios mundiales, especialmente el cuarto, harían muchas cosas terribles, pero el Dios del cielo los estaría vigilando por siempre. Mientras los ángeles registraban todas sus acciones, algún día se celebraría un juicio. En esta ocasión, los poderes mundanos que habían hecho mal o que habían dañado de algún modo al pueblo de Dios serían declarados culpables y condenados a muerte. En su lugar, Dios establecería su propio reino de amor, justicia y paz, cuyo rey glorioso sería ese personaje con aspecto humano que Daniel había visto en visión. Entonces se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Vemos qué cosa maravillosa le sucedió a Daniel en esa noche. En la lejana Babilonia, Jerusalén todavía estaba en ruinas y los hijos de Israel se hallaban aún en la cautividad. Sin embargo, el Señor le estaba diciendo a su fiel siervo, los reyes y los imperios pasarán, pero yo no he abandonado a mi pueblo, ni le he dejado a un lado. Mi propósito, algún día, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Algún día todos los habitantes de la tierra me amarán y obedecerán. Algún día el Edén perdido será restaurado. Vaya, qué hermosas palabras podemos hoy oír. Dios restaurará todo lo que hoy vemos perdido. Dios hará con nosotros su propósito. Dios ha permitido cosas en este mundo, las cuales hacen que nuestra fe mengüe, que nuestra fe pierda poder. Pero hermano querido, usted y yo tenemos el Dios más grande, el dueño de todo, Rey de reyes y Señor de señores. Y si usted y yo pasamos por momentos difíciles, a Él no se le ha escapado nada. Aquí lo hemos leído. Dios ha permitido que reyes se levanten con maldad, pero Dios tiene el control de todo esto. Dios lo que nos está diciendo hoy es, en estos momentos difíciles, usted y yo tenemos que ir a la oración. Tenemos que buscar a nuestro Señor. Dios ha estado utilizando siempre a hombres de que nos hablen de la oración. Siempre ha hablado a través de su palabra para que usted y yo vayamos de rodillas y supliquemos a nuestro Señor. En este maravilloso libro que es su palabra, habla de que usted y yo vayamos a Él. Hermanos, Dios los bendiga y para dentro de 8 días veremos en nuestra historia el secreto glorioso de Gabriel. Esto está en Daniel capítulo 9 del 2 al 25. Oremos entonces para que el Señor nos ayude a ser esos hijos obedientes y que tenemos la fe en Él. Padre Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Alabado seas por siempre. Gracias por esta maravillosa historia, Señor, donde reyes y reinados han pasado, pero, Señor, nunca se escaparán de tu mano. Tú tienes un juicio para el desobediente. Tú, Señor, has
traído la salvación a través de tu maravilloso Hijo, el cual nos ha redimido. Gracias, Dios. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que Él es el valiente de valientes, que Él es el que ha pagado por este pueblo malo y que gracias a Él hoy podemos entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, Dios los bendiga y hasta la próxima.